La historia de Toro Sentado es la historia de la nación Sioux, de su lucha por mantener sus tierras y sus tradiciones ante el avance de los colonos blancos, los buscadores de oro y el ejército de los Estados Unidos. Toro Sentado, Tatanka Yotanka en idioma lakota, nació en Grand River, en lo que hoy es Dakota del Sur, en 1831. Fue considerado líder espiritual por su pueblo y luego del avance del ejército sobre sus tierras ancestrales, fue elegido jefe supremo de su nación. Como ya dijimos, Toro Sentado nació en la región de Grand River, en el seno de la tribu Unkpapa Lakota, una facción de la nación Sioux. Sus primeros años pasaron sin sobresaltos, aunque ya a temprana edad demostró que sería un gran guerrero, cuando a sus 14 años en una refriega contra los Crow, ancestrales enemigos de los Sioux, logró derribar de su caballo a un oponente. Este hecho hizo que su padre cambiara su nombre de nacimiento por el de Toro Sentado, nombre con el que pasaría a la historia. A los 15 años, durante una incursión contra los Crow, recibió su primera herida en batalla, un disparo en el pie que lo dejaría cojo de por vida. Ya a sus 25 años Toro Sentado se había ganado el respeto de toda su gente, debido a sus logros en la batalla, que hizo que el territorio de caza de los Sioux se expandiera, y ya era reconocido como caudillo de grupos tribales como los Silent Eaters, que era una sociedad guerrera de su pueblo. En 1857 fue designado como líder tribal. El nombramiento no fue solamente por su reconocida fiereza en la guerra, sino también por su sabiduría y personalidad generosa para con su gente, y por su diplomática tendencia a buscar soluciones pacíficas a los conflictos y por su amor a la naturaleza. No debemos olvidarnos que gracias a su conocimiento de la espiritualidad lakota, también fue reconocido como chamán y curandero, lo que con el paso del tiempo lo convertiría en líder espiritual de su pueblo. Pero luego de la Guerra de Secesión norteamericana, el ejército de los Estados Unidos comenzó a incrementar sus incursiones en territorio lakota. Tiempo antes, entre 1863 y 1864, Toro Sentado ya había experimentado enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales. En 1865 lideró una ofensiva contra el fuerte Rice en Dakota del Norte, consolidándose así como jefe máximo de la nación Sioux. Luego llegó el Tratado de Fort Laramie en 1868. Este tratado ponía fin a las guerras indias en la región y reconocía el territorio sagrado de las Colinas Negras como parte de la denominada Gran Reserva Sioux, y estipulaba la no intromisión del ejército y los colonos en dicho territorio. Pero la paz no duró mucho tiempo. En 1874, el teniente coronel George Armstrong Custer y su séptimo de caballería, difundieron la noticia de que en las Colinas Negras había oro. Lo que desató una estampida de buscadores del preciado metal, que hizo que para 1875 ya hubiera más de 1000 colonos en el territorio. El gobierno propuso comprar estas tierras a los Sioux, a lo que estos se negaron, y sin importarles lo que decía el tratado, la autoridad gubernamental dispuso que todos los indígenas se asentaran en reservas antes del 31 de enero de 1877, y que a los que no obedecieran la orden se los consideraría hostiles. Algunos jefes tribales decidieron acatar la orden, pero Toro Sentado decidió defender lo suyo. Ante esta negativa, el gobierno estadounidense comenzó a enviar contingentes cada vez más grandes y arrasó varios poblados de los Sioux y Cheyennes del norte. Toro Sentado recibió en su campamento a los sobrevivientes de estos ataques y llegó a la conclusión que si los pueblos indígenas no se unían, por sí solos no podrían hacerle frente al avance del hombre blanco. Así logró reunir una gran coalición de tribus Lakota, Cheyennes y Arapajos. En esta gran reunión, que algunos estiman su número en 15,000 indígenas, Toro Sentado realizó la ceremonia de la Danza del Sol, donde tuvo la visión que el supremo Wakantanka les daba como ofrenda al ejército estadounidense, y su pueblo salía victorioso. Así llegó el 25 de junio de 1876, fecha en que se produjo la batalla de Little Big Horn, en donde las fuerzas del séptimo de caballería comandadas por Custer serían diezmadas por la coalición de tribus. La ofensiva fue dirigida por Caballo Loco y el jefe Gal, y se dice que Toro Sentado se encargó de poner a buen resguardo a las mujeres y niños del campamento. Si bien esta batalla fue la peor derrota sufrida por el ejército norteamericano en las guerras indias, no hizo más que desatar la ira de los estadounidenses, y el ejército reforzó las tropas que enviaba para reprimir a los pueblos indígenas. Los ataques de los soldados a los campamentos indios recrudecieron. Y los jefes tribales, incluido Caballo Loco, se fueron rindiendo y yendo a la reserva. Pero Toro Sentado decidió resistir, y en 1877 emprendió su marcha a territorio de Canadá con algunos de sus seguidores. Pero las condiciones de vida en territorio canadiense y la negativa del gobierno de este país a conceder tierras para una reserva, hizo que en 1881 Toro Sentado regresara a Estados Unidos.
El 19 de julio se rindió ante el comandante del fuerte Buford y firmó un acuerdo que le otorgaba el perdón por sus acciones. A pesar de su lucha por los derechos de su pueblo, el gobierno hizo oídos sordos a sus pedidos y terminaron siendo enviados a la reserva de Standing Rock. Toro Sentado fue enviado como prisionero de guerra al fuerte Randall, donde estuvo 2 años. Tras este periodo, el 10 de mayo de 1883 fue trasladado a Standing Rock, donde se reencontraría con su pueblo. En 1885, obtuvo el permiso de las autoridades para que pudiera acompañar a Buffalo Bill en su show del Viejo Oeste, donde le pagaban $50 para montar a caballo. Solo actuó por 4 meses, tiempo en el cual viajó por Estados Unidos, Canadá y Europa, y logró entrevistarse con el presidente Grover Cleveland. Nuevamente en Standing Rock, Toro Sentado se alojó en una cabaña en la zona de Grand River, muy cerca del lugar donde había nacido. El líder espiritual de los Lakota seguía teniendo influencia sobre su pueblo, que seguía sus consejos de no vender sus tierras al hombre blanco, aunque sabía que tarde o temprano, el gobierno terminaría comprando parte de la reserva a precios irrisorios, para dárselas a los colonos. En 1890 empezó a difundirse entre su gente la ceremonia de la danza de los espíritus, que pregonaba la vuelta de las antiguas tradiciones y la recuperación de las tierras tomadas por los blancos. Toro Sentado no participó de estas ceremonias, pero no prohibió que su pueblo la practicara. Esto tuvo tal repercusión entre las naciones indígenas, que el gobierno lo tomó como una nueva amenaza de levantamiento, a lo que decidió enviar fuerzas a la reserva. El encargado del gobierno en Standing Rock tomó la decisión de enviar un destacamento de policías Lakota a detener a Toro Sentado, ya que le consideraban como el instigador de esta nueva y maligna práctica religiosa. El 15 de diciembre de 1890, la policía indígena se dispuso a detener al jefe tribal, quien no opuso ninguna resistencia. Pero un grupo de fieles de la danza de los espíritus se interpuso, y Toro Sentado terminó siendo herido de muerte por el disparo de uno de los policías indios. De esta forma terminaría sus días el último líder de las tribus de las praderas, quien había tenido la visión de que moriría a manos de gente de su pueblo. Los restos de Toro Sentado fueron enterrados en Fort Yates. Pero en la actualidad, un bisnieto del líder Lakota asegura que sus parientes abrieron la tumba en 1953 y se llevaron sus huesos a una nueva sepultura en Mobridge, en Dakota del Sur. Actualmente, los 2 lugares son visitados por la gente. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy, y no se olviden de suscribirse y seguir viendo los videos que tenemos preparados en el canal para ustedes. Saludos.